Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juan Solano y el día de hoy voy a darte con la información que te voy a platicar. Y es que Estados Unidos retó al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el lunes de esta semana diera a conocer que ya se acabó, no va a permitir y va a poner doble vigilancia para no permitir que entren de forma ilícita artefactos por parte de Estados Unidos para nutrir a los grupos delictivos. Resulta que el día de hoy el presidente Andrés Manuel da a conocer que Estados Unidos intenta meter nuevamente estos artefactos para vendérselos al crimen organizado, pero el gobierno lo detiene. Asegura que no lo va a permitir. Dejen de insistir porque eso se acabó. Ese negocio se tiene que acabar a como dé lugar si queremos sacar de tajo o arrancar de raíz la inseguridad en nuestro país. También te voy a platicar que personas de Estados Unidos originarias, mejor conocidos o como se le denomina así en la nota periodística, blancos, se burlan de lo sucedido este fin de semana en Estados Unidos, en El Paso, Texas, donde se burlan y festejan lo que les sucedió a los mexicanos. Esto debe de acabar. Esta es una situación que se está saliendo del control y el presidente de Estados Unidos, lejos de castigarlo, lo está aplaudiendo. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que no está jugando, que es en serio, que no va a permitir más este negocio ilícito de esos artefactos a nuestro país. Porque eso es lo que también contribuye a la inseguridad. Y eso es lo que hace Estados Unidos. De esa forma se enriquece y de esa forma debilita a los gobiernos de América Latina, nutriendo a estos grupos delictivos, y el presidente dijo absolutamente no. Tampoco lo voy a permitir porque sería fomentar lo que está pasando en Estados Unidos y yo quiero poner en alto que México no es igual. También te voy a platicar cómo es que Felipe Calderón llama prietos, chairos, ignorantes a los que confiamos, a los que creemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo maneja en realidad el expresidente panista un discurso donde discrimina a las personas. Se le va completamente la yugular al presidente Andrés Manuel López Obrador por tener una imagen de lo que realmente representa el pueblo mexicano. Así tal cual, y la gente se le lanza encima porque simplemente demuestra la poca madurez que este sujeto tiene. Y al final te voy a presentar cómo es que personas nativas o originarias de Estados Unidos, de raza blanca, como así lo denomina la nota, que yo no estoy a favor de eso, se burlan de lo sucedido este fin de semana, aplauden que estén erradicando a los mexicanos. O sea, ¿qué les pasa? Y te voy a presentar un video de esta situación donde le ponen el alto, y ciudadanos que son sensibles de esta situación, que también son de Estados Unidos, y le enseñan a Donald Trump cómo frenar esa situación, ya que el presidente le parece muy chistoso. Vamos desglosando la información y dice así, la estamos viendo en pantalla. Y primero arrancamos con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo estamos viendo, esto fue del día de hoy, y dice así, y lo estamos, aquí lo tenemos, y dice así: México no permitirá la entrada, y es lo que platicamos el lunes, pero nuevamente lo vuelve a recalcar porque se ve que no les quedó claro y siguen insistiendo en la frontera. No permitirá la entrada de estos artefactos, recordaremos que no los puedo mencionar porque nos pueden censurar el video, procedentes de Estados Unidos. Ya lo dije, punto final, y no hay revés, le duela y le pese a quien le pese. Y dice así: México no acepta ni aceptará ningún operativo que implique la entrada de esos artefactos procedentes de Estados Unidos a territorio nacional. Como sucedió con gobiernos anteriores, ya habíamos platicado que se refiere principalmente López Obrador con un Enrique Peña Nieto, principalmente con un Felipe Calderón y con un Vicente Fox. Yo había entablado
una de mis teorías es que esto no es un secreto. Uno de los principales negocios de Estados Unidos pues es la venta de estos artefactos, pero una de mis teorías es esta, que Estados Unidos contribuye al crimen organizado en Latinoamérica, nutriendo a estos grupos delictivos para que de una forma u otra sean una carga para los países latinoamericanos, no les permitan crecer, porque al final de cuentas la inseguridad pues es algo que pone un tope y frena el crecimiento de los países, y así le permite a Estados Unidos tener controlado Latinoamérica y que no le permita a ningún otro país subir de categoría o inclusive ser una competencia para Estados Unidos. Y qué bueno que López Obrador, pues sea lo que sea, tiene que seguir insistiendo, y si el presidente nuevamente volvió a dar a conocer esta nota recalcando que no lo va a permitir, es porque siguen insistiendo en las fronteras por seguir metiendo estos artefactos a nuestro país. Y aquí se menciona donde dice, en ese sentido recordó que la reunión que tuvo en julio pasado con el secretario de Estado Mike Pompeo, se acordó que habría una revisión en los puntos fronterizos de los cruces fronterizos entre Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde se estarán revisando estas fronteras, y esto es lo que dio a conocer el presidente. Y a mí lo que me da mucha tristeza es lo siguiente: a nosotros sí nos quieren traer cortitos en el sentido de los migrantes, y se ofenden porque López Obrador los quiere traer cortitos en el sentido de estos artefactos. ¿Por qué? Repito, es el negocio principal de Estados Unidos, y puedes decir, a ver, pero ¿cuál es la intención de López Obrador de frenar esta situación? Número uno, el tema de la inseguridad en el país, en la que nos estamos hundiendo, que no es posible que la Guardia Nacional se enfrente a grupos delictivos y los grupos delictivos tengan inclusive artefactos muchísimo mejores que los que la Guardia Nacional compró, por un decir, a Estados Unidos. Entonces ahí ya hay una práctica desleal. Número dos, poner en alto a López Obrador, que es diferente a un Donald Trump, y con esto poner un ejemplo en la sociedad estadounidense para no permitir esta situación, y que de una forma u otra la población estadounidense también le ponga un freno a su presidente, en el sentido de decir, no más artefactos, no más ¿cómo lo podemos decir? No más locura al momento del gobierno de Estados Unidos permitir que cualquier persona pueda estar portando ese tipo de artefactos y que pongan un freno. Entonces este es uno de los objetivos del presidente, tanto poner alto y frenar la inseguridad de nuestro país, como también dar un ejemplo y mostrar que él es diferente. Y lo que pasó este fin de semana y lo que ha venido pasando esta semana con las personas que ya empezaron a sacar el cobre contra los mexicanos como si fueran una cacería, López Obrador está poniendo la imagen de que eso no se puede permitir. Pues bien, vamos continuando con la información, y dice así, pasando a otra nota, tenemos la siguiente, y dice así, y lo estamos viendo aquí en pantalla, y dice así: extremistas blancos se burlan de los mexicanos y aplauden lo que sucedió este fin de semana. Vean cómo todo ya se está saliendo de control. ¿Y por qué? Porque Donald Trump no ha podido frenar esto, porque el día de ayer el señor muy machito salió a decir que si está sucediendo esto es gracias a los videojuegos. O sea, fíjense que al señor le vale un sorbete, y además se burla de los mexicanos, lo que incita a que otras personas se estén burlando de esta situación. Y dice así: grupos nacionalistas blancos de Estados Unidos no solo han expresado su solidaridad con el chico que le arrebató la vida a estos mexicanos, el hombre que le quitó la vida a 22 personas, entre estos 8 mexicanos, en lo que sucedió en Estados Unidos, sino que ahora incluso se burlan de las víctimas. Un reporte de Southern Poverty Law Center, o Centro para los Derechos de la Pobreza del Sur, dice que Kevin McDonald, un ex académico antisistema que es popular e influyente entre los nacionalistas blancos, escribió en Twitter: estoy de acuerdo con el sospechoso de lo que sucedió en El Paso, basado en la manifestación, es decir, que está de acuerdo lo que incitó a este sujeto, a este joven, a arrebatar la vida a 22 personas, que ya habíamos platicado que inclusive viajó 10 horas para llegar al Paso y arrebatarle la vida a que el principal objetivo eran mexicanos. ¿Por qué? Porque dentro de su teoría aseguraba que había más mexicanos en El Paso que en Dallas, y dice que está de acuerdo con esto. Aún no se ha verificado más información al respecto, pero el presunto
o lo que sucedió es aplaudido por este grupo que él representa. Trato de intentar cambiar palabras porque, repito, este tema está siendo muy censurado por YouTube y es nuestro objetivo que tú sepas qué es lo que está sucediendo. El gran reemplazo se refiere, aquí tenemos otra nota que dice lo siguiente: el gran reemplazo se refiere a una creencia conspirativa que los blancos están siendo reemplazados sistemáticamente por los países occidentales. Esta es la teoría que ellos traen y esta es la teoría que manejaba este chavo que incitó o motivó al joven a arrebatar a la vida a estas 22 personas que, repito, eso no se justifica, eso no debe suceder y esto no puede ser permitido. Y esta teoría sale o nace desde Nueva Zelanda. El manifiesto no confirmado que está siendo investigado por la policía en relación con lo que sucedió en El Paso, Texas, también elogió el ataque en Nueva Zelanda en primera línea, algo que también sucedió en Nueva Zelanda. Entonces vemos cómo pues todo esto se está saliendo de control y no lo podemos permitir. Vemos las fotos de las víctimas, inclusive algo que me arrebató el corazón, como papás de origen mexicano o de raíces mexicanas pues protegieron a su niño para que no le quitaran la vida y terminaron perdiéndola a ellos. Entonces vemos que esto totalmente ya se salió de control. Y para acabarla de molar, por si no fuera ya suficiente lo que estamos viviendo los mexicanos, sale don Felipe Calderón con este mensaje de odio, con este discurso llamando indios, prietos, nacos, chairos, pobres o seniles. Ese es el discurso de odio que incita a la oposición, protagonizada por Felipe Calderón. O sea, fíjense nada más, qué tristeza ver cómo el mexicano se echa la sal, el mexicano se mete el pie, y qué tristeza que al ver esta situación solamente sea para la oposición un empujoncito, una ayudadita, fíjense nada más, para atacar al presidente, señalarlo y descalificarlo porque no les gusta que López Obrador tenga una imagen de lo que realmente representa el pueblo mexicano. Qué horror, esto de verdad es desagradable y me molesta saber que existen este tipo de mexicanos. Y dice: nacos, indios, chairos, prietos, ancianos, maricones, seniles, logos, corrientes. Estos son los insultos que una parte de la oposición del gobierno de López Obrador predica como religión, que aparece y que genera una división entre los mexicanos. Esa es la base del discurso de Felipe Calderón y de quienes lo siguen. Lo que se ve en él, la esperanza de volver al gobierno, más bien de volver a servirse del gobierno. Es necesario que reflexionemos ante los hechos acontecidos en Estados Unidos, accidentes de situación de rencor y locura que terminan siempre en una tragedia. Con Felipe Calderón ya vivimos una historia, no desde el discurso, pero sí desde la estupidez en la que usó el tema de la inseguridad y nos ha costado cientos de miles de vidas y que hasta el momento nos ha costado y le ha costado a López Obrador arrancarla. Pongamos atención a la apuesta calderonista. Asomémonos a las redes sociales y analicemos el discurso que propaga esta noticia falsa que ha viralizado en contra de López Obrador, donde el principal ataque o lo que le molesta a las personas es que López Obrador en realidad muestra lo que es la imagen del pueblo mexicano. Y dice así, y esto lo comparte Epigmenio Ibarra, donde dice: nacos, indios, chairos, morenos, ancianos. Estos son los insultos que Felipe Calderón propaga. Necesitamos neutralizar su discurso con argumentos, no con incentivos de inseguridad o de atacar, porque como dice López Obrador, no somos iguales, y no somos iguales porque nosotros nos digan chairos, prietos, pobres. No somos iguales porque simple y sencillamente no somos corruptos, porque somos honestos y anhelamos un México mejor para todos. Pues bien, esta es lo que está circulando en redes sociales, lo comparto por completo. Y ya para concluir quiero darles o mostrarles un video donde aquí así lo titulan: una bola de parásitos protestan contra los inmigrantes cuando llega un nativo americano y les enseña y les calla la boca. Aquí tenemos que Nabor lo compartió y vamos a mostrárselos a continuación. You're all illegal. You're all
illegal. We didn't invite none of you here. We're the only Native Americans here. That's right. We're the only Native Americans here. You're all illegal. We didn't invite none of you. Exactly. We didn't invite none of you. Exactly. Get on with your bogus arguments. Get on with your bogus arguments. We're the only legal ones here. We have Native Americans here. Yeah. We should have put that sign up when you son of a bitches came. Yeah, that's right. It represents blood. That represents blood spilled by Native Americans protecting this land from the invaders. Yeah, that's right. That's right. You don't want to hear the goddamn truth, do you? Get on, bitch. You don't want to hear the truth. That's what that flag stands for. All the Native Americans you killed to plant their houses here. That's the truth. That's the truth. That's the truth. Pues bien, amigos, ese fue el video. Con esto me despido. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta situación que se está viviendo. El charro político apoya al pueblo mexicano. Hago un llamado a frenar esta situación y un llamado a dejar de lado a estas personas, a estos mexicanos que no aportan a nuestra vida y seguir apoyando al presidente. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima.